Hola a todos, mi nombre es Leonard Flores y les voy a hablar brevemente acerca de lo que es una auditoría informática. Una auditoría informática es un proceso llevado a cabo por profesionales capacitados para tal fin, que consiste en recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial. Además, conocer la integridad de los datos, lleva a cabo de una manera eficaz los objetivos de la organización, si se utilizan los recursos de una manera eficiente y entre otras cosas, si se cumple con las leyes y los procedimientos previamente establecidos. Una auditoría informática es aplicable a diversos escenarios tales como seguridad de la información, base de datos, redes, desarrollo de software. Para efectos de este video vamos a hablar rápidamente acerca de lo que es una auditoría informática de base de datos. Para ello es importante que sepamos qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos que desee. Es por ello que se dice que una base de datos es un archivo electrónico. ¿Qué es una auditoría de informática de base de datos? Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos, incluyendo la capacidad de determinar quién, cuándo, desde qué ubicación y cuál es el efecto. Es decir, que a través de la auditoría informática de base de datos podemos conocer quién ingresó o quién tuvo acceso a los datos, cuándo, desde qué punto del arreglo hizo y cuál fue el efecto o el impacto que tuvo ese acceso. ¿Okay? Una auditoría informática debe ser parte de las operaciones de servicios informáticos que se lleve a cabo día a día en cualquier organización. ¿Por qué surge la necesidad de realizar una auditoría informática de base de datos o por qué es importante hacerla? Bueno, bien sabemos la importancia que tiene la información para cualquier organización. Sabemos que toda la información financiera de la organización reside o se aloja en la base de datos. Hay organizaciones cuya información de los clientes es estrictamente confidencial, por supuesto debe estar muy bien protegida. Debe monitorearse perfectamente a fin de conocer quién, cuándo y cómo accedieron a ella. Y bueno, ¿qué debe hacerse para realizar una auditoría informática de base de datos? Lo primero es fijar un objetivo general. Ya sabemos que un objetivo general es aquel que contiene las finalidades genéricas, o sea, que nos define un norte, nos dice hacia dónde llegar. A través del objetivo general o a partir del objetivo general se desglosan una serie de objetivos específicos que son como los caminos que nosotros debemos seguir para llegar a ese objetivo general que ya nos hemos planteado. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos? Pues la fase inicial sería planificar, tener un contacto con el cliente, hacer una entrevista preliminar al cliente, elaborar o definir el alcance de la auditoría, elaborar la matriz de análisis de la auditoría. ¿Qué es esta matriz de análisis de auditoría? Consiste en conocer en detalle o desglosar en detalle los objetivos específicos y para cada uno de ellos definir dimensiones e indicadores que permitan lograrlos, alcanzar esos objetivos específicos de una u otra forma, de forma tal que al unirlos todos al final, la suma de ellos pues evidentemente nos lleve a lo que es el objetivo general que nosotros ya nos habíamos planteado. Elaborar un programa de auditoría que es en donde nosotros vamos a definir cuáles son las fases que vamos a tener dentro de lo que es la auditoría informática y por supuesto la duración para cada uno de ellos, además que también definimos en esa parte quién o quiénes son los encargados para cada uno de ellos, establecemos el cronograma y realizamos la propuesta de la auditoría. Una vez realizada la propuesta vendría lo que es el desarrollo de la auditoría de la base de datos. Entonces para ello elaboramos los procedimientos, que eso por supuesto van a depender de lo que es el alcance que nosotros hayamos definido o qué tan amplias sean las bases de datos. Elaboramos y aplicamos las entrevistas, elaboramos y aplicamos los cuestionarios. ¿A quién o a quiénes vamos a aplicar esas entrevistas y cuestionarios? Principalmente a lo que es la gerencia y a todas aquellas personas que tengan acceso a la base de datos.
Realizamos un análisis de la estructura de la base de datos, un diseño físico y diseño lógico. Ok, para conocer esto de diseño físico y diseño lógico, es importante que sepamos que es un sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es un software que permite crear, mantener y utilizar las bases de datos. Entonces, a partir de esa definición decimos que un diseño lógico consiste en estructurar el esquema lógico, adaptarlo a ese sistema de gestión de base de datos que nosotros hayamos seleccionado. Y un diseño físico consiste en determinar la estructura física a partir de la estructura lógica que ya nosotros definimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, una vez tengamos el diseño físico y el diseño lógico, procedemos a lo que es la carga. Hay auditores que optan por llevar lo que es la base de datos que van a auditar a un sistema de gestión de base de datos para no comprometer el desempeño de la base de datos que tiene la empresa y a la cual se va a auditar, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? A partir de lo que es esta carga, se prueban las aplicaciones y procedimientos con los datos cargados. Entonces, en los resultados de esta prueba me pueden arrojar que bien sea hay problemas en el diseño lógico o hay problemas en el diseño físico. Puede ser que no haya problemas en ninguno de los dos, pero si hay problemas en uno o en el otro, es allí en esa fase de carga donde eso se va a comprobar. Si hay problemas, entonces nos regresamos, redefinimos el diseño lógico o el diseño físico, volvemos a la carga, hasta que por supuesto tengamos un resultado deseable. ¿Qué perseguimos nosotros con este proceso? Bueno, mantener la integridad de los datos y la protección de los accesos. Si nos encontramos con que los datos no están bien protegidos, bueno, entonces hay que utilizar mecanismos que permitan o que garanticen la integridad de los datos, ¿ok? Sabemos que es muy importante, hay información que es muy vulnerable, que hay que protegerla de una u otra forma. Entonces es allí en esta fase donde se tienen que establecer los mecanismos de lo que es seguridad, de lo que es las garantías de integridad de los datos, de lo que son los privilegios de los usuarios, quién puede acceder a X tabla, etcétera. ¿Qué perseguimos con este proceso? Bueno, como ya les comentaba, la integridad de los datos, establecer estándares para el análisis y programación del uso de la base de datos, además de definir el diseño físico y lógico, ¿ok? Otra cosa muy importante es establecer procedimientos de respaldo y recuperación de datos. Es muy importante que se establezcan estos hábitos de estar haciendo copias de seguridad de base de datos, porque sabemos que existen aspectos externos o internos también, que bueno, puede ser que en cualquier momento alguna falla eléctrica, algún desastre natural, bueno, cualquier cosa, tantas cosas a las que una base de datos esté expuesta, bueno, puede ser catastrófico para cualquier organización la pérdida de lo que es la información. Entonces, ¿qué pretende la auditoría informática? Bueno, entre otras cosas, proveer valor a la operación del negocio a través de ¿qué? Información para la auditoría y seguridad, información para apoyar la toma de decisiones de la organización. Sabemos que una base de datos correcta da como resultado una información veraz, una información completa, y a partir de esa información entonces se pueden tomar las mejores decisiones o la decisión que sea más saludable para la organización. Y por supuesto de esta manera mejorar lo que es el desempeño de la organización. Una vez haya hecho todo esto, entonces se llega a lo que es la fase del diagnóstico. Se tiene reunión con el cliente, bien sea con el gerente, con el coordinador de informática, etcétera, con la persona que nosotros estamos interactuando en un principio, para entonces decirle cuál es el estado actual. Le decimos cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas que hay que adoptar, y bueno, finalmente presentamos y discutimos lo que es el informe. Bueno, hasta acá este video. Muchas gracias a todas las personas que se hayan tomado la molestia de verlo. Espero que les sirva de algo, y bueno, me despido. Hasta luego.